tal? Mi nombre es César Tejeda. Hoy voy a platicar de mi novela épica de bolsillo para un joven de clase media, editada por Editorial Planeta. Soy narrador. Hay varios asuntos con el título y algo que te puedo contar en primer momento es que no es mío, ¿no? Yo escribí esta novela en un taller de escritores con Mónica Lavín, y entre mis compañeros estaba un escritor de origen colombiano que se llama Jaime Panqueva, y él estuvo conmigo en todo el proceso de escritura de la novela, y a él fue al que se le ocurrió el título. Un día antes de que yo llevara la novela a dictamen, yo no tenía ningún título y se me ocurrió llevársela a él. Pero me pareció un título muy oportuno por un par de razones. La primera es que épica de bolsillo para un joven de clase media es también una crítica en algún sentido a la clase media mexicana. Entonces por eso era importante para mí que clase media estuviera ahí. Y en segundo lugar porque pues es una burla, en realidad es una historia muy sencilla, es una historia cotidiana, y que está narrada en un tono, digamos, grandilocuente. Entonces, y eso le da como el tono fársico o bromista a la novela. Entonces también me pareció oportuno porque era un hombre pues que jugaba, ¿no? Un hombre que creo que invita al tono del resto de la novela. Pues mira, Julio, que es el protagonista de Épica de Bolsillo, es un muchacho que tiene 25 años y está viviendo una crisis pequeña, y es que él lleva aproximadamente un año viviendo con su pareja, una chica que se llama Clara, y la novela empieza en el momento, son 2 semanas en el transcurso en el que Clara decide que necesita un tiempo, ¿no? Le pide exactamente 2 semanas para pensar si quiere seguir con él o no. Entonces ahí ese es el punto de arranque de la novela. Entonces Julio ahí lo que pasa es que comienza a vivir una especie de duelo interno y decide tomar unas hojas recicladas que tiene a la mano porque es editor de una revista. Es un aspirante a escritor y comienza a llevar una bitácora de los días del abandono de Clara. Y bueno, yo creo que él es un personaje pues que tiene alguna frialdad y que eso le permite ver su vida de un aspecto cómico, ¿no? Para mí era importante que Épica de Bolsillo tuviera este tono cómico. Y bueno, creo que es una persona pues que está en una crisis. Otro de los aspectos que yo quería resaltar aquí es como que este momento en el que la adolescencia se ha prolongado, ¿no? Digamos, a los 25 años todavía hay actitudes adolescentes, igual ya terminaste la universidad, pero estás comenzando a trabajar, ya tienes dinero, pero no tienes familia, no tienes hijos. Entonces él está ahí en esta especie de limbo de edad que creo que es algo un fenómeno que comenzó a ocurrir con los que nacimos en los 80s o finales de los 70s. Entonces, bueno, esas más o menos son las coordenadas de Julio. Yo quería tratar un tema muy particular. Yo quería hacer una novela que tratara sobre el abandono, ¿no? sobre el duelo de las relaciones. Y fue porque yo cuando antes de comenzar a escribir Épica de Bolsillo, pasó por azares del destino, llegué a 3 novelas que tratan el mismo tema de manera más o menos parecida, el mismo tema, que son los primeros días en la vida de un hombre recientemente abandonado por su mujer, que son Herzog de Saul Bellow, Opiniones de un payaso de Heinrich Böll y Memorias del subdesarrollo de Edmundo Desnoe. Entonces esas novelas creo que yo no me di cuenta de que estaba tratando de imitar esa historia, ¿no? Cuando comencé a escribir Épica, me di cuenta como a la mitad del proceso, y es lo que yo quería tratar, precisamente la crisis de una persona, cómo lleva uno estos primeros días de incertidumbre. Además yo quería que fuera algo muy específico porque bueno, hay relaciones que se terminan después de un proceso de deterioro, y en el caso específico de Julio y Clara, él no sabía que su mujer estaba enfrentando una crisis. Entonces ese momento de incertidumbre tan grande de un día todo está bien, y eso es como yo quería empezar, de la cotidianidad y de lo trivial a algo tan importante en la vida de un hombre como que su mujer decida dejarlo.
La novela surgió precisamente, yo creo que de un temor, y es que ahí es donde tomo la parte autobiográfica de la novela, y era el miedo que yo tenía a que la novia que tenía y que sigue siendo mi mujer hoy en día decidiera dejarme. Yo tenía ahí algún miedo cuando empezábamos la relación, entonces de alguna manera pues por ahí fui sacando eso, ¿no? Esa parte interna, ese temor interno. Y empezó porque se me ocurrió todo cuando el primer día, el primer capítulo, que es un martes. Lo que pasa es precisamente que Julio está en su casa y llega Clara y le dice que se va y agarra todas sus cosas. Ella llega del trabajo en la tarde, agarra todas sus cosas y se va. Yo quería tratar todo de un tema de un pleito muy trivial, y es que el día anterior a donde empieza la novela, Julio y Clara habían tenido un problema por a dónde ir a comer, y él quería ir a comer a McDonald's, ¿no? Llevaba como 10 años de militancia, de una militancia férrea en contra de comer en McDonald's, y después de todo ese tiempo dice, bueno, hoy me voy a permitir el lujo de ir a comer a McDonald's. Convence a su novia de que vaya, y en el camino ella le dice, oye, pero ¿por qué no mejor vamos a Burger King, ¿no? Y él se enoja muchísimo porque él además quería el asunto del automac, y eso genera un pleito pues que se soluciona rápidamente. Pero el asunto es que él llega, y cuando llegan a la casa, ella, Clara, tiene un aspecto particular, bueno, un detalle del personaje, y es que se tarda mucho en beber, ¿no? En beber lo que esté tomando. Es decir, si tiene un vaso de agua, pues se toma un traguito y lo deja y va y regresa. Entonces Julio, siempre que veía eso, él ya tenía sed otra vez, y los dos habían comprado botellas de agua. Se acababa la suya, regresaba y veía la de su novia a la mitad, entonces se la tomaba, y eso causaba que se peleara. Entonces, en este caso, al día siguiente, cuando ella llega y lo abandona, cuando él ve que está el vaso que ella había dejado ahí, ¿no? El vaso con un cuarto de Coca-Cola del día anterior, y que él había decidido no tomárselo en el día previo, precisamente como para cambiar ese hábito. Entonces, eso fue la piedra de toque por lo que se me ocurrió comenzar a escribir la novela. Y yo no estaba muy seguro de qué iba a ser. Yo pensaba que podía ser algo como un cuento largo, ¿no? Un cuento con dos o tres capítulos más, pero me gustó que creo que tenía una especie de tono, ¿no? La primera línea es, tengo un asunto pendiente, se trata de Clara, mi novia. Me pareció que eso tenía un tono que podía durar un buen tiempo, y lo que yo traté de hacer a lo largo de la novela fue sostener ese tono, ¿no? Y es que fue eso, una anécdota anodina, y el tono lo que despertó el resto. Pues hay una reacción que se ha repetido algunas veces, que siempre han sido lectoras mujeres las que me han dicho eso, pero es que la novela las ha llevado a diferentes estados de ánimo, ¿no? En relativamente poco tiempo. A fin de cuentas, Épica de Bolsillo es una novela corta, y es que van del llanto a la risa y al enojo con todos los personajes, con ella, con él, ¿no? Esa era una anécdota que a mí me da mucha risa, pero pues me decía, está montado en este tren de ficción la novela, y llegaban las amigas de mi novia con mi novia a decirle que por qué me trataba tan mal, que por qué me había dejado. Pero bueno, esa reacción de crear esos sentimientos de manera verosímil es lo que más me ha satisfecho de los lectores que he tenido hasta ahora.